Buenos días, yo soy José María Sanz Acera. Yo estudié en mi juventud las lenguas de la Biblia, latín, griego, hebreo, arameo, etc. Soy también licenciado en Teología Católica, licenciado en Estudios Eclesiásticos, y hace unos años obtuve una maestría en Culturas e Historia del Mediterráneo Antiguo. La revelación de Dios y la interpretación de los textos que nosotros tenemos como fruto de esa, vamos a llamar, autorrevelación de Dios. Yo quiero tocar un punto muy concreto que me interesa previamente cuando hagamos una exégesis de un texto bíblico, y es el punto siguiente. Cuando nosotros nos tenemos que acercar a la autorrevelación de Dios, solo lo podemos hacer a través de la Biblia. Y la Biblia es un libro enormemente complicado, de hace muchísimos siglos, escritos en lenguas muy ajenas a nosotros y que reflejan culturas también muy ajenas a nosotros. Pero siempre hay un problema, y es que yo les decía antes que yo soy filólogo, es decir, soy especialista en el sentido literal de la Escritura. Ustedes saben muy bien, y nuestra Iglesia Católica lo dice, que en la Biblia hay diversos sentidos. El primero es el sentido literal del que hay que partir, y después están los sentidos espirituales que desarrollan, digamos, el mensaje para nuestro tiempo de la palabra de Dios, de cualquier fragmento de la palabra de Dios. Esto es muy importante porque a veces teólogos, pastores, sacerdotes se saltan ese paso. No lo favorece la educación actual, pero muchas veces se saltan ese paso. Ellos tienen una idea preconcebida, algo teológico de lo que quieren hablar, y pasan a apoyarlo en la Biblia, cuando el camino es, creo yo, un poco el contrario. Ver qué dice la Biblia y de qué modo en eso yo puedo construir una interpretación para mi vida, ¿no? Entonces, perdónenme la pedantería, pero yo quiero comenzar con una frase que la dijo Melanchthon, uno de los primeros reformadores, amigo de Lutero, pero que ya antes había dicho claramente también Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Es esta frase, la voy a traducir del latín original, ¿no? La Sagrada Escritura no puede ser comprendida teológicamente si no es comprendida antes gramáticamente, es decir, literalmente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice exactamente? Y ese es un tema bien complicado porque, por ejemplo, en el caso del hebreo, no nos pasa con el griego, el hebreo antiguo que nosotros tenemos en la Biblia es lo que se llama un fragmento de lengua. Hay muchísimos términos de los que no sabemos exactamente el significado. ¿Por qué? Porque solo aparecen en la Biblia y nada más que en la Biblia. No los tenemos en otro contexto. ¿Qué significa esto? Uno llega al libro de Job y se encuentra con muchísimas palabras de las que no tenemos total seguridad de qué significan. Por eso las traducciones de las Biblias son diferentes unas de otras. Nosotros nos apoyamos en las interpretaciones antiguas, en las traducciones como la Vulgata, la traducción griega, la traducción siríaca antiguas, en los comentaristas antiguos, en los padres de la Iglesia, en los comentaristas judíos, ¿no? Pero en el tema de la interpretación de la revelación, el primer paso no es, como yo amo a los pobres, voy a ver qué me dice la Biblia sobre la opción preferencial sobre los pobres. Es al revés. A ver qué dice la Biblia, y a partir de ahí yo construyo mi vida. Pero esto que les estoy diciendo tiene un problema, y es el riesgo grave de caer en el literalismo de la Biblia. Yo aquí quiero referirme a un documento importantísimo, detrás del cual está el recién fallecido Papa Benedicto, cuando era el prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ya saben, Juan Pablo II viajaba, y eso está muy bien en el plano pastoral, pero quien le pensaba la teología era Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto. Este documento es importantísimo, es de 1993 y se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. ¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Cómo tocamos un libro de hace 2000 años, de hace 3000, a veces en algunas partes, y cómo lo hacemos que nos sirva para la actualidad? En este documento se analizan diversas lecturas de la Biblia, porque cada época ha tenido sus lecturas de la Biblia. Y dentro de 100 años probablemente se reirán bastante de lo ingenuos que éramos nosotros sobre nuestras lecturas de la Biblia, o de que nos fijásemos en ciertos temas cuando ellos se fijan en otros. Porque también nosotros nos fijamos en ciertos temas de los que hace 200 años no se fijaban. Entonces verán, en este documento se habla de un tema importantísimo y es la cuestión, como les digo, de cuáles son las interpretaciones que son católicas en la Biblia. Esto es muy importante. Se habla, por ejemplo, de los métodos histórico-críticos, típicos del siglo XIX. ¿Son buenos? ¿Ayudan? ¿Tienen riesgos? Se habla, por ejemplo, de un acercamiento sociológico o político a la Biblia. ¿Es correcto? ¿Es utilizable? Tiene riesgos. Un acercamiento, liberacionista a la teología de la liberación. ¿Es posible? ¿Es correcto? Si te pasas, tiene riesgos. Un acercamiento feminista. ¿Es un avance? ¿Es bueno? ¿Es correcto? Si te pasas, tiene riesgos. Solo hay un acercamiento a la Biblia, un tipo de, entre comillas, interpretación, que según este documento, no lo dice con estas palabras exactas, pero según este documento no es una lectura católica de la Biblia. Servirá para muchas iglesias protestantes, reformadas, eso, servirá, pero no es una lectura católica, y es la lectura fundamentalista. Esa lectura que toma la Biblia y lo que dice lo acepta literalmente, sin interpretación, que ya es una forma de interpretación. Esa lectura no es católica. Esa es una lectura que ha existido durante muchos siglos, tomó una gran potencia cuando la Reforma Protestante, porque Lutero y los demás insistían en la sola Escritura, nada de tradición, solo lo que dice la Escritura. Y bueno, pues ha tardado siglos en ser erradicado, al menos del catolicismo, ¿no? Ustedes habrán oído noticias de cómo en el país gringo, en la Johnny, pues hay colegios en los que los padres se quejan, no quieren que les expliquen a los niños la teoría de la evolución, porque la Biblia habla de Adán y Eva. Entonces, si la Biblia lo dice, bueno, la Biblia dice muchas cosas. La Biblia dice que cuando Moisés combatía, Josué y otro amigo le levantaban los brazos, el sol se paró y así pudieron vencer a los amalecitas. Bueno, si nos fijamos en la Biblia ya se acuerdan de aquel lío de que es la tierra la que da vueltas en torno al sol. Lo dice la Biblia. Me interesa mucho hacer notar, antes de que pasemos a la exégesis concreta de los textos, me interesa mucho hacer notar, repito, que la lectura fundamentalista, literalista, no es una lectura católica. Es una lectura posible. Muchas iglesias protestantes la emplean, pero no es una lectura católica. Nadie puede justificar la esclavitud, porque la esclavitud aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.